¿qué tal? ¿Cómo andan, amigos? Miren qué bonito proyecto. Tiene un trenzado divino, divino. Parece chino básico, pero no. Acá en el taller lo vamos a hacer fácil, porque imaginen ustedes si ven una foto y lo quieren sacar, o quieren hacer algo parecido, similar, con algunos cambios, como hago siempre yo. Medio complejito, pero bueno, insistiendo, insistiendo, tejí, destejí 1853 veces, más o menos, pero lo saqué, porque es divino, divino este trenzado, que bien lo podrían hacer en hilo, con lana queda divino, así que yo lo hice con lana, con mis lanitas de siempre, para hacer todos los trabajos que hacemos aquí en el taller, que me vienen bárbaros por los colores, bueno, y me gusta. Pero ustedes obviamente van a elegir el material que más quieran hacer esta belleza de hexágono con una trenza hermosa en el centro. Así que nos ponemos a jugar. ¿Qué les parece? Miren qué bonito. Lo pueden hacer en un solo color. Como tiene tanto relieve, un solo color andaría perfecto también. ¿Quieren hacer un pie de cama? Esto es hermoso. Si se quieren jugar y hacer una manta, bueno, palabras mayores. Pero bueno, un camino de mesa, un mantel, bueno, jueguen, ustedes jueguen con sus ideas porque esto está fantástico. ¿Qué agujita usé? 3.5. Puede ser un 4, hasta un 4,5, se la bancaría muy bien esta lana doble, pero claro, ya está, ustedes saben que tienen que elegir el grosor de la aguja el grosor del hilado y tiene que ir el número de aguja correspondiente, pero bueno, hay veces hay variaciones, por eso yo digo o para arriba o para abajo, ustedes van eligiendo y a medida que van tejiendo se van a dar cuenta si va, si viene, si les gusta, si no les gusta, porque no todo es fijo, como la vida, ¿vieron? No todo es fijo, no todo es una línea recta, así que por eso siempre menciono jugamos, porque hay alguien que teje apretado, necesita un número más y por más que la tienda te dicen, esto se teje con una aguja número X, 4, 3, y de ahí no te muevas porque no te va a salir, no, eso no funciona así. Porque todos tejemos de diferente manera, porque hoy estás bien y tejes flojo, mañana no, tenés los cables cruzados y seguro que el tejido te sale apretado. Hasta que empezás a tejer, ahí recién empezás a aflojar. Pero bueno, eso es lo lindo que tiene este trabajo artesanal. Bueno, basta de cháchara, vamos a empezar porque si no hay gente que se enoja. Si hablo mucho se enojan, lo lamento, pero bueno, qué sé yo. Antes había un dicho que decía, cualquier queja se lo mencionan a él, que sería Dios. Bueno, él me hizo así, charlatana, ¿qué vamos a hacer? Bueno, entre modo de chiste y chiste, vamos a empezar a tejer. Este color que es un verde agua, yo lo voy a combinar con este azul bandera o un celeste cielo, digamos, con este verde que es divino. Ahí se nota más porque una hebrita suelta es muy, muy clarito. Bueno, ustedes pueden hacer, si quisieran hacer este centro con otro color fuera de estos dos que combinarían, si quieren, lo pueden hacer también. Quieren elegir para el centro otros colores, más colores, también lo pueden hacer. Y si no, con un solo color. Acá me pareció súper divertido combinar estos colores divinos con distintos, no hice todos iguales, con distintos tonos, ustedes van a elegir. Entonces, para hacer el centro, a mí me gustó combinar el color de la trenza con el del centro y el borde. Y luego elegí un segundo color para hacer lo que sería como el fondo. Pero ya saben, ustedes eligen. Les mencioné el número de aguja, mi hilado que uso siempre, estas lanitas. Y vamos a hacer un centro con un nudo deslizado. Y dentro del centro voy a hacer una cadenita. Dentro del centro vamos a tejer puntos bajos. Vamos a tejer 12 puntitos bajos. Ahí tejo el primero y comenzamos a contar. Y luego cerramos bien apretadito este centro. 12 puntos, me quedo tejiendo. Tengo los 12 puntitos
voy a cerrar la hilera con un punto deslizado y ajusto presionando bien. Son bastantes puntitos, la lanita es media gordita porque la estoy usando doble. Ahí. Y ahora, como voy a combinar con el otro color que yo les mencionaba, un segundo color para hacer este trabajito, voy a hacer un nudito y corto. Luego vamos a empezar a esconder todas estas hebras que nos quedan aquí dando vuelta. Bien, ahora voy por mi segundo color. Vamos a buscar los dos extremos de estos ovillitos. El otro día me preguntaban de dónde compraba yo estos ovillos. Estos ovillos son madejas. Acá hay un... no sé qué hace por ahí. Son madejas, yo lo he mostrado muchas veces, pero bueno, ya que me han preguntado unas chicas de una chica de otro país, que yo con mi ovillador, hago estos ovillitos, pero en realidad vienen en madeja. Y si quieren ver ese ovillador, hemos hecho unos ovillos multicolor que era para aprovechar todos esos puchitos que tenemos y hacemos una madeja, que hemos hecho muchos trabajos con los ovillos multicolor. Bueno, ahí les muestro cómo yo hago mis ovillos, estos ovillos, que no vienen comprados así. Bueno, quizás en algunas tiendas ahora los ovillan, pero por lo general el ovillo es distinto, el ovillo comprado. Estos son madejas y de esa madeja yo me armo mi ovillito. Y retiro una hebra del lado de afuera, esta, y la otra del centro. Por eso dejo con las dos hebritas juntas y el mismo ovillo, ¿sí? Si quisiera hacer un color y otro, puedo hacer un hilito de cada ovillo y combino. Se los comento porque, bueno, el otro día me preguntaban. Cuando puedo, hay veces voy contestando, así, acá, en los tutoriales a medida que vamos tejiendo. Pero para sacar a la duda a esta amiga, esta seguidora del canal. Bien, ahora vamos a tejer, como muestra aquí en el centro, varetas. ¿Ven? Ahí tenemos varetas. Y vamos a tejer una por cada punto que tengo. Entonces tengo 12 puntos, vamos a tejer 12 varetas. Pero entre vareta y vareta vamos a tejer una cadena de separación. Entonces, tejí mis primeras 3 cadenitas para hacer la altura de una vareta. Voy a tejer una cadenita más que necesito de separación y de aumento porque estamos tejiendo en forma circular. Aunque luego esto, que aquí hacemos un círculo, se va a convertir en un hexágono. ¿Ven? Miren lo que estoy haciendo. Voy punto por punto, tejo vareta, cadena al aire. Y de paso me llevo estas dos colitas. Esas me las puedo ir llevando a medida que voy tejiendo. Y vamos escondiendo estas hebras. Las llevo poco y luego corto lo que sobra. No voy a llevar todo el tejido. ¿Ven? Así. Esto es muy simple, esta segunda hilera. Vareta, cadena y siempre vamos a ir pinchando punto por punto, porque en total son 12. Me quedo tejiendo hasta dar toda la vuelta. Acá tengo la última cadenita y voy a cerrar con un punto deslizado sobre la primera vareta. Ahí. Bien. Seguimos con un círculo. Sobre esta vareta voy a tejer un punto bajo. Ahí. Y en cada arco que nos vamos a encontrar de una cadenita, vamos a tejer 2 puntos bajos. Ahí tejo 1, 2. Y en esta vareta, un punto bajo. Ahí. ¿Ven? Le vamos haciendo un aumento. Como todo círculo, siempre lleva aumento, si no, termina siendo una tacita. Ahí, lo queremos plano, tiene que ir aumento. ¿Ven? Así hasta dar toda la vuelta. Llego al final, buscamos el primer punto bajo y cierro con un punto deslizado. Bien. Ahora voy a tejer aquí mismo un punto bajo. Y vamos a hacer una serie de arcos que son los que van a contener luego esta trenza o esta cadena tan linda que tiene este granny. Bien,
Vamos a hacer arcos de 4 cadenas. 4 cadenas. Y los arcos se van a componer de diferente manera. O sea, vamos a ir saltando 2 puntos bajos y en algunos vamos a saltar 3. 2 puntos bajos y en algunos 3 puntos de base. ¿Por qué? Porque en este círculo me tengo que encontrar con 11 arcos. Entonces lo vamos a hacer de esta manera. Tejí el punto bajo, 4 cadenas, todos los arcos se tejen con 4 cadenas y lo que va a variar es la base, cuántos puntos vamos a saltar. En este caso voy a saltar 2, en el tercero tejo el punto bajo. 1, 2, 3, 4, nuevamente salto 2, en el tercero un punto bajo. Ya hice 2 arcos. Otra vez, 1, 2, 3, 4. En este salto 3. 1, 2, 3. Y recién aquí dejo el punto bajo. Todo este lío es porque quiero 11 arcos. ¿Quieren 12? Bueno, van a tener que distribuir de otra manera. Volvemos. 1, 2, 3, 4. Esta vuelta se las voy a mostrar entera. Salto 2. Ahí. 1, 2, 3, 4, vuelvo a saltar 2, 1, 2 y ahí. Se la muestro entera porque cambia nada más que ese pequeño detalle. En algunos salto 2 y en otros salto 3. 1, 2, 3 y ahí pincho. Ustedes vayan contando. 1, 2, 3, 4. 1, 2, otra vez. O sea, salto de 2 espacios un arco, 2 espacios un arco, el tercero va a ser de 3 espacios de base, digamos, ¿no? 3 cadenitas, salto ahí 3 puntos. Después, 2, 2, 3, 2, 2, 3, parece que estamos bailando, pero no. Ahí está. Bien, acá salté 3, en este salté 2, tengo que volver a saltar 2. O sea que cuando salto 2 se repite. En este salto 3. En este salto 2 y en este salto 2. Y estos 2 que salto lo voy a tejer con un puntito deslizado para unir. ¿Ven? Así. De esta manera los arcos son todos iguales. Lo único que varía un poquito es cuando saltamos 3 puntitos de base y nada más. El tema es encontrarnos con 11 arquitos, porque ahora viene la parte de la cadena. Cuando termino aquí, corto y anudo, porque voy a cambiar de color. Si ustedes deciden hacerlo con un solo color, no corten, siguen tejiendo, obviamente. Vuelvo al el primer color porque lo voy a seguir combinando con 2. Si quisieran combinar con un tercer color, bueno, las cadenas las hacen con otro color y listo. Bien, entonces vamos a empezar aquí en este arco. Dentro de cada arco vamos a tejer de esta manera. Un punto bajo, un punto bajo, ¿ven? 2, 10 cadenas. 8, 9, 10. Giro mi trabajo. Vengo hasta la base, busco el primer punto bajo y tejo un puntito deslizado para cerrar este arito. Si quieren pueden tejer un punto bajo también, no pasa nada. Aquí. Giro nuevamente. Y dentro de este arito voy a tejer 15 puntos bajos. Va a ser cada uno de estos eslabones. Así se van a formar. 15 puntos bajos. Tengo 3, sigo contando. 14 y 15. ¿Ven? Así forramos cada uno de los eslabones. Vengo al mismo arco y vuelvo a tejer un punto bajo. Bien, terminé el primer eslabón. Y así vamos a ir repitiendo hasta llegar aquí. El de acá no lo vamos a hacer igual, lo vamos a hacer diferente. Pero esto sí lo van a repetir todos. Bueno, lleguen hasta aquí y este último lo vamos a hacer juntos, obviamente.
De paso me voy llevando estas hebritas, ven, las vamos escondiendo. Ahora salto directamente de este punto bajo que está aquí, salto al próximo arco. Y repito, un punto bajo, 10 cadenas. Giro, cierro este arito buscando el primer punto bajo. Teníamos este y este. Entonces aquí tejo un puntito deslizado para cerrar el aro, cadenita al aire y giro. Lo pongo de frente hacia mí y ahí completo esto rellenando el eslabón con 15 puntos bajos. Fácil, fácil, fácil hasta acá. Vieron que yo les decía, cuando uno lo ve así a simple vista, dicen no, esto es chino básico, pero no. Viendo bien cómo se hace, la verdad que es simple, es un trabajo fácil. Lleva tiempo como todo, pero es fácil. Así me quedo haciendo los 15 aquí y el punto bajo para cerrar. Salto al próximo arco, repito, salto al próximo, repito, y cuando lleguen a este punto o cuando llegue yo a este punto, les voy a mostrar cómo lo cerramos. Les digo cuando lleguen porque muchos de ustedes, también tenemos los varones, tejen a la par, así que me parece súper divertido. Bueno, me quedo a rellenar los eslabones y ya les cuento cómo seguimos. Bien, ¿cómo va a terminar esto? Miren, parece un pulpito, parece un margaritón, pero no, esto lo vamos a transformar en esas cadenas divinas. El último punto, o sea, el último arco, vamos a hacer así, porque no se cierra. Este último se hace abierto. Entonces, tejo 1, 2, como veníamos tejiendo, pero acá vamos a hacer 10 cadenas, 2, 3, 4, 5, voy a tirar un poquito de la hebra, dije 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vieron que con los otros volvíamos y lo cerrábamos ahí. Bueno, este va a quedar abierto. Entonces, lo vamos a poner así, de costadito. Voy a levantar una cadenita más para dar altura y empezamos a envolver por debajo de esta cadena con cuidado porque este va a ser el primer punto que no se nos tiene que piantar. Y vamos a tejer los 15 puntos aquí. Tejí el primero y así voy a ir rellenando como si estuviese el arito cerrado, pero acá la cosa viene diferente. Tengo 3 y tengo que completar los 15. 14 y 15. Hasta aquí. ¿Y qué más tengo que hacer? Voy a bajar. Vieron que hacíamos un puntito bajo cuando esto estaba así cerradito. Yo voy a bajar igual, hago el punto bajo. Ahí. Y voy a dejar una hebra ahí un poquito larga. ¿Por qué? Porque esto luego hay que coserlo. Entonces, acá hago el puntito bajo y directamente ya saco la hebra. Porque luego la tengo que enhebrar y vamos a unir. Nos va a servir para unir. Nos tiene que quedar así. ¿Ven? Queda abierto este eslabón, que es el último. Entonces, vamos a empezar a trenzar estos eslabones. Entonces, este es el primero, voy a pasar el segundo. Lo voy trenzando y lo pongo así como acostadito. Igual después lo tenemos que acomodar porque esto es muy probable que se enrosque, ¿no? Ahí. Después, el tercero pasa por el segundo y así. ¿Ven? Ahí. Y vamos acomodando un poco porque luego le vamos a dar el último toque cuando esto ya esté todo cerrado. Ahí. ¿Ven? Es como que se van acostando. No, es divino esto. Me encanta. Esto me encanta. Ahí. ¿Ven? Esto es lo que les menciono que luego lo van a tener que acomodar. Y así vamos a ir trenzando uno con otro. Ya hemos hecho trencitas que se van haciendo de esta manera, pero en otro proyecto distinto.
pero con estos eslabones que se trenzan y quedan muy lindos. Este es como más gordito. ¿Ven? Y queda con mucho relieve. Me encanta. Ahí, uno con otro. Tranqui. Llegamos al último. El último que está cerrado. Y acomodamos un poco. ¿Ven? Ahí. Vamos trenzando. Bien. Ahora, así lo vamos a unir. Está la colita suelta, vamos a hacer así. Va a pasar por dentro de este primero. Ahí. Lo pasamos. Y vamos ajustando hasta que este se acueste. ¿Ven? Ahí. Lo giro a este porque el punto bajo tiene que quedarse acá. Ahí. ¿Ven? Este es el primer paso. Pasa por dentro de este último. Y ahora, esta colita tiene que pasar por debajo de estos dos. Entonces, levanto un poquito. Paso uno. Ahí. Levanto este otro y lo paso por debajo. Ahí. Y ahora va a volver esta colita y va a entrar aquí. ¿Ven? Y con esta hebra lo que voy a hacer es enhebrar una agujita y le vamos a dar un par de puntadas. Entonces esto va a quedar como hermanado. ¿Ven? Esta que está... no la encontraba, si no saltaba la tenía que estar buscando. Ahí, pasamos por debajo de estos dos, primero por dentro de este, por debajo de estos dos, y ahora vuelve hacia aquí adentro, ahí. Y por detrás voy a llegar con una puntada primero a este espacio y voy a capturar este medio eslabón ahí con una puntadita. ¿Ven? Tiene que quedar escondido ahí adentro. Entonces, una vez que verifico que esté todo ok, vamos a hacer un par de nuditos con esta hebra y escondemos. Entonces el eslabón queda ahí escondido, cerrado, no se nota nada, perdemos la hebra y listo. ¿Ven? Ahí está. Ahora sí, ahí queda redondito, precioso, que si ustedes lo quieren mantener así redondito, bueno, lo pueden seguir manteniendo redondito con un centro con eslabones, con esta cadena tan linda o trenzado tan lindo. Nosotros lo vamos a convertir en un hexágono como estaba el modelo original. Así que divino. Bien, ahora voy a traer el color, este segundo color, y vamos a hacer el marco para hacer el hexágono. Tengo aquí el segundo color. ¿Cómo nos vamos a guiar? Miren dónde vamos a pinchar. Vamos a pinchar aquí. En este borde, estos arcos que los hemos rellenado cuando pinchábamos para hacer el arito de la trenza o de la cadena esa. Ahí, sobre este borde. ¿Por qué les menciono? Porque nosotros vamos a trabajar del lado del frente y vamos a ir pellizcando este bordecito. Y no hay un lugar específico. ¿Por qué? Porque nos vamos a guiar con estas varitas que tenemos por debajo. Porque tenemos que hacer 12 arcos. Entonces, como aquí es irregular, entonces vamos a ir mirando así. Miren, tengo esta vareta acá, voy a venir así. Siempre nos vamos a manejar alineadas con la vareta de abajo. Así vamos a ir trabajando. Entonces, tengo esta vareta de acá, voy a ir por detrás y pellizco en este espacio. Ahí voy a comenzar con una vareta. 1, 2, 3. Ahí. Voy a hacer arcos de cadena entre una y otro espacio. Entonces, vuelvo a tejer 3 cadenas. Voy a hacer la segunda vareta. Tomo lazada, me guío con esta. Entonces, cae aquí. Aquí es donde voy a pellizcar. ¿Ven? Miren, lo voy agarrando de ahí. Pero acá no tengo un lugar fijo. Entonces yo voy pispeando. 1, 2, 3. Y otra vez me toca esta vareta. Así que cae por aquí. Por aquí es donde voy a sujetar
la próxima vareta. Y así vamos a ir formando estos arcos. 1, 2, 3. Busco la vareta que continúa, ahí pellizco por acá. Ahí, busco un lugarcito, pellizco y tomo la vareta. Los arcos siempre van a ser de 3 cadenas. Pellizco aquí y así hasta dar toda la vuelta. Pellizco aquí. Ven, yo me voy guiando por cada una de estas varetitas que están en estas hileras de más abajo. Bien, voy a estirar un poquito. ¿Ven cómo se ven estos arcos? Bueno, lo voy a girar y acá los tenemos. Donde los voy a ir tomando. Así me quedo tejiendo hasta dar toda la vuelta. Una vez que terminamos con los arcos, ahora sí vamos a dividir, porque todavía sigue siendo un círculo esto. Vamos a dividir las esquinas para formar el hexágono. Entonces, sobre esta vareta yo cerré con un punto deslizado, voy a levantar 3 cadenitas para hacer una vareta y en este mismo punto voy a tejer en total 4 varetas. 2, 3 y 4. Esto va a ser una de las esquinas para formar el hexágono. Aquí en este arco voy a tejer 4 varetas. Ahí. 3, 4. Y en esta vareta solo voy a tejer una vareta. Otra vez, en este arco vuelvo a tejer 4 varetas. Y 4. Ahora voy a formar la segunda esquinita. ¿Ven? Con 4 varetas en un solo punto. Entonces, no solo que formamos la esquina, le vamos dando el aumento que nos pide el tejido también. Así. Formé la segunda esquinita, ¿ven? Tenemos 1, 2. O sea que entre una esquinita y la otra vamos a rellenar todo esto con varetas. 4 varetas en el arco, una vareta en el medio sobre la vareta anterior y 4 varetas en el próximo arco. Esto es lo que vamos a ir repitiendo. En total, entre esquina y esquina, vamos a tejer 9 puntos. Acá me toca sobre la vareta y aquí me tocan los otros 4. 3, 4 y me tocaría la tercera esquina, vendría a ser. Ahí tejo 2, 3 y 4 para formar la tercera esquinita. Todavía no se nota porque faltan un par de hileras más, pero ya se va a ir separando. ¿Ven? Así hasta tener los 6 lados. Me quedo tejiendo. Acá cerré con un puntito deslizado y vamos a hacer así. Ven que yo me adelanté ahí. Acá cerré con un puntito deslizado y me voy a mover. Si bien esta es una de las esquinas, yo voy a trabajar en estos 2 puntos de estos 4 que hemos hecho juntos. Bueno, en estos 2 centrales. Ahí voy a hacer mi primer arco. Ahora va a venir toda una hilera de arquitos más pequeños. Entonces me muevo. Como yo empecé aquí, me tengo que mover a este punto central. Ahí. Cadenita voy a tejer un punto bajo en el mismo lugar. Ahí. Un arco de 2 cadenas y voy a hacer el punto bajo en el puntito de al lado, en la vareta de al lado. Las esquinas se van a tejer así. Nos vamos a centrar en estos 2. ¿Vieron que eran 4? Bueno, en estos 2. Punto bajo, 2 cadenas, punto bajo. Vuelta de nuevo a hacer 2 cadenas. Y ahora sí voy a saltar 2 puntos de base. Ahí, punto bajo. Vamos a ir formando esta serie de arquitos pequeños. 2 cadenas, salto 2, punto bajo. 2 cadenas,
salto 2, punto bajo. 2 cadenas, salto estos 2 y nuevamente me encuentro con este grupo de 4, pero vamos a trabajar sobre estas 2 centrales. Entonces, salto estas 2, voy a la primera central, vuelvo a tejer 2 cadenas, siempre va a ser de 2 cadenas cada uno de los arcos. Y aquí tejo en la vareta de al lado, ¿ven? Uno pegadito al lado del otro. Eso solo en las esquinas, pero luego saltamos 2 puntos de base. Y vamos repitiendo, si uno de más, vamos repitiendo en los laterales de la misma manera. Ahí, fácil. Esta vueltita viene bien fácil. Me quedo tejiendo. Últimas 2 cadenitas, cerramos con este punto bajo, puntito deslizado, cadenita y vuelvo al otro color, a este verde hermoso, es un verde clarito. Miren qué lindo que queda. Ya lo quieren unir así con cadenitas, lo pueden unir a otra pieza de la misma manera, así con cadenitas. Pero acá le vamos a hacer una vueltita de varetas que queda muy lindo. Empiezo por esta primera esquina. ¿Ven? Ahora nos tenemos bien la forma de un hexágono. Entonces, en el arquito de la esquina voy a comenzar con un grupito de varetas. Cada una de las esquinas va a llevar 2 grupos de 2 varetas. Acá hago las primeras 2, separo con una cadenita y vuelvo a hacer 2 en el mismo arco. Ahí. Ahí formamos la primera esquinita. Y ahora estas colitas me las voy llevando un poquito. Porque como las voy a ir envolviendo cuando tejas sobre el arco, viene bien. Ahora voy a saltar directamente al arco y tejo 3 varetas. Así. Vuelvo a este arco otra vez. 3 varetas. Y así hasta llegar a la otra esquina. Las esquinitas, recuerden, esperen que acá las quise mandar para atrás y se me revelaron esas colitas. Las esquinas llevan 2 grupos de 2 varetas. Bien, llegamos a la próxima esquinita, ahí, y acá hacemos nuevamente 2 varetas, una cadena y 2 varetas. Fácil no, recontra fácil. Y así me voy a quedar tejiendo hasta dar toda la vuelta y se los muestro terminado. Ahí di toda la vuelta. Miren esta belleza, ¿no? Esta combinación es preciosa. Cerramos con un puntito deslizado. Ahí. Nudito para esconder. Nudito. Miren, miren, miren. Por favor, lo que es esto. Es hermoso, hermoso. Yo ya me imagino una manta con esto, les digo. Precioso, miren. Lo pueden hacer obviamente con otros colores. Acá hice colores bien llamativos para que se luzcan estas bellezas, estos puntos hermosos. Mucho relieve. Ahí está por atrás, hay que esconder. Hebritas. Divino. Estos son modelos que en los libros antiguos de las abuelas hacían en hilo que era hiper finito. Bueno, esas manos mágicas que tenían, hacían esas maravillosas mantas. Yo lo he visto en mantas a este trabajo, con esos hilos claros que eran o natural o blanco, porque hay veces no se pueden lucir porque las fotos eran en blanco y negro en aquella época. No era yo, eran las abuelas las que las tenían. Pero bueno, cuando vi este modelo tan lindo y me encantó para replicarlo y hacerlo aquí. Me llevó un tiempito a sacarlo, pero la verdad que vale la pena. Es precioso, vale la pena. No les digo una manta, pero un camino de mesa, los pueden poner así.
Siempre ponemos borlas en los caminos de mesas o alguna puntilla porque queda bonito. Un pie de cama con un hilado más finito, se puede hacer hasta una mantillita para bebé con colores más suaves que quedan tan lindos. Bueno, ideas un montón, este trabajo es precioso, vale la pena. Espero que les haya gustado, yo me enamoré y aquí compartiéndolo con ustedes. Muchísimas gracias, les dejo un beso enorme y nos vemos en otro tutorial. Chao.